Vamos a compartir la grabación de este webinar, el propósito de vida y desarrollo personal, que ha sido un tema bastante apetecido, ¿verdad? Por muchos y que pues eligieron en ciertas votaciones de encuestas que hemos hecho. Para los que van ingresando, mi nombre es Ethel Maldonado Molina. Quienes no me conozcan, soy psicóloga, soy también fisioterapeuta y pues actualmente directora ejecutiva y socio fundadora del Centro Integral para la Salud Mental, CISMental. Muchos ya de ustedes nos siguen a través de nuestras redes sociales y nos siguen también en nuestras comunidades de WhatsApp. Y si no, pues también han recibido algunos correos o publicidad que se hace a través de todos estos medios. Así que vamos a compartir la presentación ahorita. Muy bien, ahí estamos. Asumo que ya pues la están viendo, me pueden subir con un dedito si así es, ¿verdad? Y pues el tema de hoy, sí quiero aclarar tal vez inicialmente, es un tema no solo para una conferencia. Yo creo que hoy solo vamos a tener como esa probadita y esa orientación, digamos, para hablar sobre un tema que a veces se nos hace muy difíciles o que según la situación que estemos viviendo, de repente pues se nos hace todavía aún más difícil pensar cuál es mi propósito de vida, cómo puedo crecer personalmente también, ¿sí? ¿Cómo puedo crecer personalmente? Entonces, les ponía antes de iniciar un video del famoso Viktor Frankl. Quien no lo ha todavía conocido, pues fue un psiquiatra, ¿verdad? Que sobrevivió al Holocausto, una historia muy profunda, muy reflexiva, de mucho sufrimiento, y pues en una situación extrema de que un ser humano posiblemente se pueda encontrar. Y él, en lo particular, hay una frase que a mí me ayuda muchísimo también en momentos de adversidad, porque pues antes de psicóloga, antes de profesional, soy ser humano como todos, y todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos nos hemos enfrentado a situaciones difíciles, unos pues en una parte, en la familia, en el trabajo, etcétera, o en la salud. Y en algún momento, cuando yo conocí a Viktor Frankl, fue muy inspirador, y doy gracias que también me llevó hacia leer todo esto una persona, una paciente de fisioterapia en aquel momento, que también ya en paz descanse. Pero fue hace mucho tiempo. Ella pues era una persona mayor que yo llegaba a hacerle su terapia física a su casa, y ella me compartió este libro. Y para mí fue un cambio rotundo, porque posiblemente yo estaba en ese momento también en una situación un poco pues de conflictos internos emocionales, de también problemas en general, ¿verdad? Tanto laborales, familiares, de salud. Me fui enfrentando a muchas situaciones difíciles en la vida, y este libro, cuando lo leí, que es El hombre en busca de sentido, eh, me cambió la perspectiva de muchas cosas. Y una de las frases particulares, eso que les estoy compartiendo yo acá, es: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y hay otras frases también que me gusta muchísimo leerlas, sobre todo cuando uno está pasando por episodios de adversidad, donde tal vez la desesperanza está ahí, donde la tristeza también está ahí, donde de repente nos vemos tal vez confundidos o nos vemos desorientados. Y realmente el cambiarnos a nosotros mismos es un proceso de crecimiento personal que no es fácil, no es tan agradable en ocasiones, es doloroso también,
porque a veces nos enfrentamos a cosas que no nos gustan de nosotros mismos y que las tenemos que hacer también ese frente, ¿no? Entonces, en este aspecto, el propósito de vida y el crecimiento personal son dos temas que se entrelazan, y que se van presentando también a lo largo de nuestra vida. Yo atiendo a muchas personas también mayores, de diferentes edades, jóvenes, adultos, y padres de familia. Y a veces una de las preguntas que me hacen ya, sobre todo las personas que pasan de los 50 años, es, ¿y uno puede cambiar a esta edad? Y pues uno dice sí, ¿verdad? Y yo lo he vivido, lo he también acompañado a muchas personas en ese proceso de crecimiento personal y precisamente también a ir encontrando ese propósito de vida o descubriendo, construyendo ese propósito de vida, porque también no es algo que solo nace o que solo lo siento, no, se va construyendo también. Entonces, ambas cosas son de construcción personal y de desconstrucción también personal, porque desaprendemos muchas cosas. Y en este aspecto, pues también es muy importante, pues ir viendo varias rutas, eh, y pues una de ellas también es mirar hacia adentro. O sea, aquí vamos a ir aprendiendo primero a pausarnos, después a mirarnos hacia adentro. Vamos a ir transitando para comprender el sentido, ese propósito también de nuestra vida. También vamos a tener que empezar por alguna parte y generalmente pues empezamos por una cosa a la vez. Queremos a veces abarcar muchas cosas y eso más genera frustraciones, ansiedades y otro tipo de emociones que tal vez no nos ayudan y más bien nos limitan en el camino. Y al final también queremos cerrar un compromiso, ¿no? Hoy más o menos vamos a hacer estos pasos, estos 5 pasos, tal vez no de una forma tan profunda ni a lo largo de los años, pero sí que hoy mi propósito es precisamente que nos llevemos algo para poder trabajar en ese crecimiento personal y que nos llevemos una reflexión para que aquellos que tal vez no tenemos un propósito de vida, también veamos hacia dónde nos puede llevar ese propósito de vida y cómo lo podemos ir construyendo. Por eso hoy no venimos a forzar a que tenemos que tener un propósito. De hecho, hay muchas teorías en este sentido y en algún momento hasta leía un artículo donde decía que no era, que el por qué era que tenía que haber un propósito, que para qué en la vida teníamos que tener un propósito. Y la verdad es que al final cada quien va a decidir qué es lo que realmente quiere hacer de su vida y ser en la vida. Son dos cosas que también vamos a ir abordando a través de esta conferencia. Creo que hoy lo más importante es escuchar con calma, reflexionar. Yo tampoco tengo las respuestas concretas. Cada persona tendrá sus propias situaciones, sus propias personalidades, sus propios contextos. La crianza también es algo que marca mucho este recorrido que hacemos en la vida con buscar ese propósito y con ese desarrollo personal. Entonces, más les invito, esta es una conferencia, por eso la quisimos también hacer al cierre de nuestro 10º aniversario como Sismental, porque pensamos que también Sismental va más allá de solo hacer una atención en psicología o una atención específica, sino que queremos también llevarles más allá, porque la salud mental no solamente es atender cuando yo tengo un problema, sino es mantener esa salud mental a lo largo de nuestra vida, pese a los problemas, pese a las adversidades, pese a los traumas que tengamos, y también en el contexto en el cual nosotros nos vamos desarrollando. Entonces, más que nada, los invito a escuchar con calma. Igual, vuelvo a insistir, pueden ir haciendo también sus preguntas a través del chat o sus comentarios también a través del chat, que con mucho gusto, pues vamos
abordándolos. Voy a quitar aquí que me está estorbando. Muy bien. Entonces, muy importante también en este aspecto, yo quiero hacerles esta pregunta para ir entrando en calor de reflexión. Y si quieren ir teniendo ahí sus apuntes, pues también los pueden ir haciendo para que les quede también. Mentalmente, o pueden escribir también una palabra en el chat o una frase. Pensemos qué me está sosteniendo en esta etapa. No importa en qué edad nos encontremos, no importa en qué situación estemos, más que nada pensemos qué es lo que me está sosteniendo en esta etapa. No importa si estamos pasando una situación de salud, o estamos pues muy bien, estamos establemente, o si tenemos un problema económico, si tenemos un problema familiar, un problema de pareja, o de repente estamos siendo padres o madres con algún tipo de discapacidad, de algún niño con discapacidad, o también estamos acompañando a personas familiares de salud, ¿verdad? Que también, muy bien, por acá nos comparte la rutina, por ejemplo, es algo que está sosteniendo, ¿no? Es algo que está sosteniendo. ¿Qué otras cosas pueden estarnos sosteniendo? De repente nos pueden estar sosteniendo otras personas, o nos pueden estar sosteniendo que amamos la vida, o incluso un mismo trabajo, o qué realmente nos está sosteniendo. Otra pregunta importante de hacernos es, ¿qué parte de mí necesita volver a despertar? O hemos estado dormidos por mucho tiempo, donde hasta ahora me doy cuenta que puedo despertar y que puedo hacer otras cosas y que quisiera hacer otras cosas o que quiero desarrollarme personalmente en diferentes aspectos también de la vida. Otra pregunta que podemos hacer es, ¿qué me gustaría vivir con más sentido? Yo puedo decir, bueno, la vida en general, sí, pero ¿qué de toda la vida quiero vivir con más sentido? Y son tres preguntas tal vez un poquito, pues hasta cierto punto profundas, difíciles y que sí, igual, las dos, sobre todo las dos, la segunda y la tercera, son más difíciles tal vez de responder. Quedémonos con esas preguntas también. No las tenemos que responder ahorita, pero en base a la experiencia, sí podemos poder ya ir pensando también en estas preguntas. Por otro lado, pues también es importante por qué hablamos de propósito. Porque vivir en general no solo es justamente cumplir a veces esas rutinas, esas tareas o ese diario que hacer, que a veces nos volvemos en automático y de hecho lo decimos, ¿verdad? No, es que hoy ando en piloto automático, es que hoy solo ando así en automático y punto, ¿verdad? Y sentimos ese vacío, ese vacío. Y pues aquí el sentido realmente no se inventa de forma vacía, se descubre a través de la vida, a través de cosas concretas que también nos van pasando en la vida, que vivimos, que reflexionamos, en lo que hacemos, en lo que amamos, en lo que enfrentamos. Pensemos ahorita qué es lo que más amamos en nuestra vida. ¿A qué cosas me estoy enfrentando en este momento? ¿Qué cosas estoy haciendo? Desde cosas muy sencillas, a veces no nos fijamos más en lo que no tenemos que en lo que sí tenemos. Y ahí es donde vamos descubriendo realmente cuál va siendo nuestro propósito. Desde ahí empieza. No es que ya de una sola vez se va a venir, me voy a iluminar y voy a decir, este es mi propósito de vida. No. Además también en cada etapa de nuestra vida puede ir transformándose ese propósito, puede ir cambiando ese propósito.
No necesariamente tenemos que tener el mismo propósito. Algunas cosas tal vez se puedan mantener a través o a lo largo de nuestra vida, pero el propósito no siempre llega en grandes cosas, y ahí es donde a veces nos podemos poner un poco como también pues más tensos, o podemos sentir un poco de más de peso porque creemos que ese propósito tiene que ser una gran misión o tiene que ser algo grande, y a veces no, a veces está en las cosas más pequeñas que vivimos en el día a día. A veces también apareces en ciertas direcciones, como vemos acá en la imagen, donde veo el horizonte, donde veo muchas cosas y donde poco a poco se me van presentando algunas vivencias como cuidar a alguien que amo, crear algo nuevo, crear algo innovador, que puede ser desde algo muy sencillo, en la casa, algo en el trabajo, o algo que tal vez nunca pensé que lo podía hacer. En aprender, en servir, en sanar. A veces nos va guiando ciertas cosas de nuestra vida en todo eso que vamos haciendo y que vamos experimentando una orientación, una dirección. También el dolor que podemos tener tanto a nivel emocional como a nivel físico por diferentes razones, es algo que nos hace pensar mucho en cuál es mi propósito, para qué estoy aquí en la vida. Y a veces incluso también decimos, ¿por qué esto eh, me, ¿por qué esto todavía me está pasando a mí? Y empezamos también a cuestionarnos mucho. Y ahí es donde tenemos que ir como pensando también en cómo puedo, a través de esas experiencias dolorosas, cómo también puedo ir cambiando la forma de atravesar ese sufrimiento o ese dolor. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Porque el dolor es parte de nuestra vida. Los problemas, el dolor, la muerte, cosas que siempre nos hace también tener esas pues disyuntivas en nuestra vida, esas confusiones que a veces podemos tener. Al final aprendemos también a atravesar esa adversidad. Y es ahí donde tenemos que ir viendo cómo podemos ir manejando también esa adversidad y buscar la forma de transformarla de otra forma. Entonces, siempre tomando a Viktor Frankl como referente, porque hay muchas otras personas, autores, científicos y bueno, parte de la psicología y de otras áreas de desarrollo personal y de crecimiento personal, pero en lo particular, como les digo, a mí me gusta mucho tocar este tema con Viktor Frankl. Y él habla de varios conceptos que también los tenemos que tener muy en cuenta. Una es el sentido de la vida, ¿no? Y el sentido como tal, el sentir, o sea, viene del sentido, del sentir. La libertad interior, que de hecho tengo un podcast relacionado con este tema también, de cómo podemos lograr esa libertad interior, porque tenemos muchas cosas que nos atan en la vida. Y a veces esas adversidades nos atan un montón, el dolor, el sufrimiento, una enfermedad, nos ata mucho, el estrés, las pantallas, por ejemplo, la información tóxica que a veces recibimos, por ejemplo, ahorita estamos con toda esta situación también digamos, de Venezuela, ¿sí? Y a nivel mundial hay muchos otros lugares también que están
con diferentes catástrofes o que han sufrido guerras o que hay mucha violencia. Nosotros mismos en Honduras tenemos también esto. Y a veces incluso con esa información que nosotros vamos asimilando todos los días, vamos perdiendo esa libertad interior. Vamos perdiendo el sentido también de vivir sanamente. Y la otra es, otro tema que también toca Víctor, es precisamente la responsabilidad ante la vida. ¿Qué responsabilidad tengo ante mi vida? No ante los demás, porque muchas veces me dicen, ¿y cuál es el sentido de su vida? Pues mis hijos, mis padres o mi esposo. No, el sentido es mío. ¿Cómo estamos? Ese propósito también es mío, que lógicamente nuestros seres queridos son parte de esa vida y de esa pues alegría y de todo lo que nos da pues las buenas relaciones y otras cosas, o el trabajo, por ejemplo, pero ¿cuál es la responsabilidad ante la vida que tengo? La vida no se trata en sí, ¿verdad?, de lo que yo espero o qué estoy esperando de la vida, sino pensar un poquito más en qué espera la vida de mí hoy. Y la libertad interior también, pues no siempre vamos a elegir lo que ocurre y no siempre vamos a controlar lo que ocurre, porque hay cosas que no las podemos controlar. Una guerra no la puedo controlar, un terremoto no lo puedo controlar. Un problema X, un problema de salud, no lo puedo controlar. Puedo cuidarme, puedo poner los medios, pero hay cosas que yo no las puedo controlar. Y ahí es donde generalmente tenemos que pensar más en cómo trabajo mi actitud y respuesta hacia eso que está ocurriendo que yo no puedo controlar y que yo no elegí que pasara. ¿Sí? Muchas veces lo vemos también en los traumas, por ejemplo. Yo no elegí que se muriera alguien trágicamente o que tuviera un accidente, ¿sí? Y ese accidente, pues lógicamente me afectó en la vida, y quedé con miedos, quedé con esto. Pero ahí es donde también tenemos que ir viendo cómo vamos trabajando esa actitud y respuesta hacia lograr esa libertad interior. ¿Qué decidir hacer? Porque al final también es una cuestión de decisión en este sentido. Y el sentido o el propósito está muy ligado a lo que son las decisiones, a lo que son los vínculos, a los pequeños actos con significado. Pero si yo me envuelvo en esa rutina, solo haciendo las cosas automáticamente porque las tengo que hacer, porque tengo que cumplir, pues ahí es donde empezamos también a frustrarnos y de repente a que esos pequeños actos no los miremos, no nos percatemos. ¿Cuántos, por ejemplo, hoy, y si están aquí es porque están también en un proceso de querer aprender cómo crecer personalmente y nutrirse de una forma más adecuada en salud mental y también en estos temas de crecimiento personal y de propósito de vida? Pero, por ejemplo, en las mañanas cuando salimos, ¿en qué nos enfocamos? Muchas veces ya vamos pensando en cómo va a ser mi día e incluso ya me imaginé hasta cuando vuelvo a regresar y me acuesto otra vez en la cama. Me hice una historia completa de lo que fui de mi casa al trabajo y ni siquiera me di cuenta en qué calle andaba. Y a mí me ha pasado, ¿verdad? Que de repente agarro el carro y voy tal vez voy tarde o voy pensando en cómo resolver lo que va a pasar en el día o hay algo que tengo que resolver y de repente llegué al lugar y yo ni sé por dónde me vine. Y ahí digo, uy, tengo que también estar más consciente
de cada minuto, de esas pequeñas cosas. ¿Cómo amaneció el día? ¿Habían nubes? ¿No habían nubes? ¿Había gente en la calle? O me dediqué pues más a tal vez a escuchar un podcast o ya a qué más, ¿no? ¿A qué más? Entonces, es bien importante, ¿verdad? Que vayamos viendo esos pequeños actos con significado, estar más consciente del día a día, estar más consciente de eh, cómo me siento hoy, estar más consciente hasta de mi respiración. A veces ni nos damos cuenta cuando estamos respirando, porque pues la respiración es algo automático, no lo puedo yo estar diciendo respire, meta aire, saque aire, no, lo hacemos automático, pero si de repente nos tomamos una pausa para sentir mi respiración y en diferentes momentos, hasta incluso cuando tenemos emociones como estar enojados, estar ansiosos, estar alegres, detenerme, ¿cómo está mi respiración? Eso ya es un acto pequeño con significado, tomando conciencia de cómo estoy hoy, cómo estoy en este momento. Y eso ya le da un propósito y un sentido a mi vida. Entonces a veces no busquemos tampoco el propósito en cosas grandes o en cosas magníficas como grandes misiones de la vida. También es importante, pues, saber que el propósito no es algo, una respuesta única, sino que es estar en la vida. ¿Estamos en la vida hoy? ¿Estamos aquí? ¿Estamos conectados realmente escuchando? ¿O estoy haciendo la cena, estoy haciendo lo otro, estoy haciendo aquí? Porque yo quiero, pero quitar esos hábitos de cortisol exagerado, que el cortisol nos produce ansiedad, el cortisol nos produce adrenalina, también nos produce sensaciones donde mi cerebro también se vuelve un poquito adicto a esas cosas. Pero realmente estamos en la vida. Y el sentido o el propósito en sí no es solo una profesión, no es estar feliz todo el tiempo, porque la gente también a veces piensa de que estar feliz es el estado en el que debemos estar todos durante siempre. Y eso es salud mental. No. La salud mental es saber manejar nuestras emociones, saber afrontar adversidades, saber manejar eso que nos incomoda, la incomodidad, la tolerancia a la incomodidad, porque vamos a tener muchas situaciones incómodas en la vida. Y también, pues el propósito puede ir cambiando de etapa en etapa. Yo hacía la reflexión mientras preparaba esta conferencia y me sirve de mucho análisis, de mucha reflexión, de mucha introspección, de mucho autoconocimiento también, y decir, y de evaluarme con un propósito de mejora, y decir cómo han sido mis etapas de la vida, cómo era mi sentido de vida en algún momento, pues a mis 25, a mis 30 años, y cómo es ahora, que ya pasamos el medio siglo. Y uno dice, realmente hemos tenido muchas cosas. Y, y también nos vamos dando cuenta en qué tenemos que ir mejorando y que mi sentido también va caminando y va cambiando. A veces una enfermedad, alguna situación difícil nos puede también hacer que tengamos ese cambio en nuestro propósito. Entonces va a cambiar según la edad, según las etapas, según lo que estemos viviendo, hacia dónde vamos en esas direcciones que nos está orientando la vida. Y el propósito se llega a reconocer cuando mi vida empieza a sentirse
a sentirse más coherente con lo que yo valoro. Por eso es importante preguntar en esta parte también cuáles son los valores que yo tengo en mi vida. ¿Cuáles son mis valores? Y estamos hablando de valores como, sí, bueno, puedo decir el amor, puedo decir la paciencia, puedo decir la vida misma, puedo decir el servicio a los demás, puedo hablar de muchos valores que yo puedo tener. ¿Qué es lo que yo amo? Tenemos que tener una coherencia en lo que yo amo y cómo está mi vida, pues, en este sentido. ¿Qué aporto también? ¿Y qué aporto a las personas más cercanas? ¿Qué aporto a otras personas? ¿Qué aporto en los diferentes contextos que nosotros nos desarrollamos? ¿Eso es coherente con, mm, con mi vida? ¿O será que hoy tengo que agarrar otros valores o a desarrollar o hacer parte de mi vida otros valores? Porque pues ya como que estos otros valores ya los tengo muy bien fundamentados o de repente se empiezan a sumar otros hacen también o están en otra prioridad. Y algo mucho más importante es que necesito cuidar. ¿Qué necesito cuidar? Y estoy hablando de mí mismo. No estoy hablando de cuidar a otros. Estoy hablando de cómo me cuido yo. ¿Está siendo coherente mi vida con eso que yo necesito cuidar? ¿Sí? ¿Está siendo coherente que yo esté en un ambiente estresado, violento, por ejemplo, en una familia donde hay violencia, o en un trabajo donde hay mucho estrés, donde hay una sobrecarga, donde tal vez no me valoran, o estoy en un ambiente con amistades que están tóxicas y que de repente yo digo, no, yo necesito cuidar mi salud mental, yo necesito cuidar mis relaciones, yo necesito paz, yo necesito tranquilidad. ¿Qué necesitamos? Eso también nos lleva a ir reconociendo ese propósito. Y es el inicio. ¿Qué tan coherente está siendo mi vida con mis valores, con lo que yo amo, con lo que yo aporto, con lo que yo necesito cuidar? Por eso es importante diariamente preguntarse, uno, ¿qué necesito hoy o en este momento? Y sobre todo a veces en adversidades o en momentos de estrés. ¿Qué necesito en este momento? Y la otra pregunta que yo les invito también a hacerse es, ¿cómo me puedo seguir cuidando? Son dos preguntas que nos podemos hacer para ir también encontrando ese propósito. Aparecen muchas dudas y este es un tema en que van a aparecer muchas dudas. Y si estamos aquí es porque nos interesa el tema y porque posiblemente todo empezó con alguna pregunta. ¿Y yo qué estoy haciendo en la vida? Yo me siento vacío o siento que no puedo, que no sé para dónde voy, me siento desorientado, me siento confundida, me siento desesperanzada. Aparecen muchas dudas. Estoy en el lugar que debo de estar o incluso hasta con cuestiones más de tomas de decisiones. Estoy estudiando la carrera que debo de estudiar. Eh, y estas dudas ya son parte de ese proceso de ir encontrando nuestro propósito. Son puertas de entrada que a veces las tomamos como algo malo porque creemos, nos estamos juzgando, nos juzgamos, nos sentimos culpables incluso de tener esas dudas, pero no. Número uno, no nos podemos juzgar por cosas y por preguntas y por dudas que al final nos van a llevar también a tener un desarrollo personal.
Muchas veces también decimos, no sé cuál es mi propósito, y si mi propósito ya no es el mismo, ya cambió, oh, ay, ya estoy cansado, ¿verdad? Eh, ya no quiero seguir trabajando en crecer más, en desarrollarme, porque esto cansa, esto duele. Y también o nos podemos decir cómo empiezo sin sentirme abrumado por saber cuál es mi propósito de vida. Pero no tenemos que responder todo esto de manera perfecta, sino que estas preguntas nos van a llevar a ver un camino de un poco de mayor claridad. ¿Cuánto tiempo? Tampoco hay una receta para esto. ¿Sí? No hay un tiempo, no hay una fórmula perfecta porque cada quien también va teniendo su tiempo. Y como les expresaba anteriormente, también hay varias cosas que podemos hacer para ir encontrando ese sentido, ese propósito. Y Víctor Frank pues hablaba de varias cosas. Tres en específicas voy a mencionar ahorita. Una es qué estoy creando o qué estoy aportando. Y puede ser a mí mismo, puede ser a la sociedad, puede ser en mi trabajo, puede ser en otras áreas. ¿Qué estoy dando? ¿Qué estoy construyendo? ¿Estoy sirviendo o estoy transformando también? Otro camino donde podemos ir encontrando ese sentido es amando y experimentando. Amando lo que recibo, contemplando lo que también estoy recibiendo, lo que estoy amando. Y cuando hablo de contemplar, igual vuelvo a ir a ese punto de cosas sencillas del diario vivir que podemos ir teniendo esa atención en esas cosas sencillas. Pero a veces solo vemos lo negativo, a veces solo vemos los problemas, que también al final es parte de experimentar. Y estoy valorando también esos momentos. ¿Qué aprendí de esta fase fea, dolorosa? ¿Qué aprendí? Porque ahí es donde empieza también esa transformación de nosotros mismos. O también que tanto estoy disfrutando muchas cosas. Elegir la actitud. Víctor Frankl habla mucho de elegir la actitud hacia algo. Y eso es justamente qué responsabilidad ante la vida asumo y sobre todo hacia aquello que no puedo cambiar. El dolor no lo puedo cambiar, el sufrimiento no lo puedo cambiar en muchas ocasiones, una pérdida, un duelo no lo puedo cambiar porque ahí está. ¿Cómo voy entonces a vivir? ¿Cómo voy a afrontar esta situación? Y bueno, aquí también hacernos esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál de estos tres caminos me está mostrando el sentido en esta etapa de mi vida, hoy? Ser agradecido, ¿sí? Ser agradecido. La gratitud es una herramienta linda. Es la mejor herramienta para mí que podemos tener, y agradecer no cuesta absolutamente nada. Pero muchas veces estamos más vuelvo a insistir, en lo que no tengo, pero no estamos agradecidos en lo que sí tenemos. Y la gratitud libera cuando practicamos la gratitud, y hay estudios de esto. Hay varios de los famosos de ahora, como Marian Rojas, ¿verdad? Y otros que hablan de cómo la gratitud trabaja en nuestro cerebro y libera sustancias que nos van a ayudar a sentirnos mejor. Yo les invito, ya pues las personas que me conocen o hemos hecho este ejercicio también en otros momentos, yo les invito, por ejemplo, ahorita, solo piénsenlo también. Bueno, y el que quiera escribirlo igual lo puede compartir, pero
Piensa en 3 cosas de las cuales hoy están agradecidos. 3 cosas. 3 cosas. Y no tiene que ser, vuelvo a insistir, algo gigante. Yo de repente puedo decir, hoy agradezco poder estar aquí con todos ustedes, que de 40 personas que tal vez se inscribieron y por algún motivo no pudieron ya estar aquí, pero hay 20 personas que sí están aquí. Y agradezco también que estemos atentos y que esto que estamos haciendo hoy, por un sentido, también esté llegando a estas 20 personas y que posiblemente va a llegar a muchas personas más ya con una grabación. Y esto es un momento, es hoy. También puedo estar agradecido por que comí rico hoy y comí en buena compañía aquí en Sismental. Y puedo agradecer también porque hoy pues no hubo tanto tráfico. Bueno, eso no fue así, pero puedo agradecer hasta por esas cosas sencillas. Piensen en 2 cosas ahora de las cuales se sienten orgullosos, de ustedes mismos, de ustedes mismos. Y vuelvo a insistir, no tienen que ser grandes cosas. De repente hoy puede ser, hoy logré hacer ejercicio. Hoy logré hacerme mi desayuno. Hoy logré pues levantarme o acostarme a la hora. 2 cosas de las cuales nos sintamos orgullosos. Pueden ser cosas más grandes. Ay, me gradué de una carrera. Sí, pero pueden ser cosas muy pequeñas. 2 cosas. Y una cosa que deseen. ¿Qué quieren? ¿Qué desean en este momento? Con este ejercicio, ¿verdad? Con este ejercicio podemos llegar a pausarnos un momento para que haya esa coherencia de mis valores, de lo que amo, de lo que estábamos viendo, ¿verdad? También, perdón, en esta diapositiva, ¿sí? De qué aporto también y qué necesito cuidar. Entonces, vamos viendo que el propósito, tener ese sentido de la vida, no es gran odisea la que vamos a hacer. Es ir trabajando y construyéndola paso a paso. Y puedo ir haciendo también un mapa para ya ir construyendo ese sentido y ese propósito. 3 minutos les puede llevar a hacer un ejercicio de estos o menos. Ahorita pues no lo vamos a hacer con tanto tiempo, pero para que les quede también cómo pueden trabajarlo después con tranquilidad. Y pueden pensar en este mapa y pueden hacerlo, utilizar dibujos, utilizar otras cosas, hacer garabatos que me puedan unir todas estas ideas y hacer ese mapa de cómo puede ser mi sentido. Algo que puedo aportar hoy. ¿Sí? Vuelvo a insistir, no busquemos perfección, pero sí seamos honestos. ¿Qué puedo aportar hoy? Algo puedo aportar hoy. Bueno, pues de repente hoy puedo aportar que voy a barrer la casa y entonces así pues vamos a estar más tranquilos y le voy a quitar el peso a alguien, ¿sí? Como puedo también aportar algo más grande. 2, algo que aún disfruto o valoro. ¿Qué disfrutamos? ¿Qué valoramos? Ay, no, pues yo disfruto mucho salir a platicar y tener una buena plática con amigas. O disfruto mucho comerme un helado. ¿Sí? Pensemos en qué cosas yo disfruto o valoro. Y por último, para terminar con nuestro mapa, ¿qué actitud quiero cultivar? Pues no, quiero ser más paciente. Voy a
tratar de también tener una actitud más positiva, le dicen a veces, ¿sí? Aunque no siempre todo lo positivo va a ser bueno en la vida, porque también el optimismo, lo positivo de repente nos puede llevar a no ver muchas cosas que tenemos que mejorar y que también nos puede llevar a encontrar ese sentido. Eh, entonces, ¿qué actitud quiero cultivar el día de hoy? Y la actitud está compuesta por tres elementos importantes. Una es lo que yo pienso de algo, lo que yo siento de algo y cómo yo reacciono o mi conducta hacia algo. Si hoy tengo un problema de salud, por ejemplo, o tengo un problema económico, o tengo problemas en el trabajo, yo digo, ok, ¿qué quiero pensar hoy sobre esa situación? ¿Qué quiero, cómo me quiero sentir? ¿Cómo voy a fomentar qué es lo que me voy a hacer, qué voy a sentir? Y cómo voy a responder también a esa situación con una conducta. ¿Qué conducta quiero tener? ¿Voy a ser agresivo, voy a insultar, voy a pelear o voy a buscar una forma de ser más asertivo? Por ejemplo. Entonces, pensar en qué actitud quiero cultivar también el día de hoy. También hay preguntas, así como las dudas que nos van saliendo en este tema, son importantes para iniciar un proceso de búsqueda de propósito y sentido de vida. Es también preguntas que nos pueden orientar a ello. Y no las tenemos que responder tampoco el día de hoy. Pero sí, dejémoslas ahí como algo que lo voy a ir trabajando y que vamos a ir pensando y le vamos a ir dando un poquito más de mente, de compromiso, de aceptación. Y es, ¿qué situaciones me duelen tanto que quisiera aportar algo distinto? Y también creo que es importante que seamos objetivos ante esto. Si yo quisiera ir a ayudar a todos los venezolanos y quisiera poder estar de voluntaria como psicóloga, etcétera, pero también yo digo, yo también tengo que cuidarme y yo también sé que tengo limitantes y yo sé que hay cosas que yo no las puedo solucionar ni controlar. Entonces, también buscar esas situaciones que me duelen, pero que yo sí puedo aportar, ser objetivos en esto. Si no nos enredamos en cosas que también no podemos solucionar y que pues están más grandes que nosotros. Otra pregunta es, ¿qué actividades me hacen sentir viva, útil o en paz? Tal vez hay algunas de estas preguntas que van a ser más fácil de responder. Entonces, ¿qué actividades? Ya es acción. Primero es pensar las situaciones que van relacionadas con el dolor, porque eso es lo que a veces nos hace no tener ese propósito de vida o no encontrar ese propósito de vida. De ahí la segunda es qué hacer básicamente, o sea, qué acción voy a hacer, qué actividad puedo hacer para que me hagan sentir más viva, útil o en paz. Otra pregunta es qué personas, causas o valores despiertan mi compromiso, o sea, que yo me siento comprometida. Hay muchas personas que pueden tener, pues, personas a las cuales cuidar o les gusta, cuando hablamos de causas, pues, ir a apoyar en un voluntariado, por ejemplo. O también puede ser que en la iglesia, digamos, me gusta servir, ¿sí? Me gusta servir y entonces ya podemos ir viendo qué cosas van despertando ese compromiso en mí. Y otra pregunta que nos puede ayudar para orientar el propósito es, ¿qué necesito dejar de cargar para vivir con más coherencia? Porque a veces andamos
cargando un montón. Tenemos una mochila invisible donde andamos un montón de problemas, donde andamos incluso sentimientos de otras personas que yo no soy responsable. Y ando con eso y también no están en coherencia con lo que yo quiero vivir. Entonces, ¿qué tengo que soltar para vivir mi vida con mayor coherencia? A veces andamos arrastrando cosas del pasado, a veces andamos arrastrando un problema que me pasó en la semana y lo arrastramos por mucho tiempo. O aquel me dijo tal cosa, o la otra me dijo tal cosa, y lo ando ahí arrastrando y lo ando cargando. Y ahí es donde también el crecimiento personal se vuelve algo que no lo debemos de ver como una exigencia, sino que me gustó mucho esta frase que decía, es volver a habitarse mejor, porque al final yo vivo en mí, yo vivo aquí, en mis pensamientos, en mis emociones, en mi conducta, en mi cuerpo. Entonces, el crecimiento no lo tenemos que ver como una exigencia, sino que como una experiencia linda también que nos da y decir, bueno, yo quiero mejorar, yo quiero ir creciendo. Y cuando hablamos de crecimiento personal, también no solo es tal vez a lo que va enfocado esta conferencia hoy, también hay otros aspectos de la vida que podemos ir viendo como crecimiento personal, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más en esa parte, ¿no? Emocional, que inicia desde cómo yo me siento conmigo mismo, qué necesito, qué valoro, ese autoconocimiento, qué tanto me conozco yo. También elegir pequeños actos coherentes de mi vida, ¿verdad? Como lo hemos venido viendo. También el autocuidado, proteger mi energía para sostener lo importante. Muy, 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 muy importante, porque vuelvo a insistir, problemas vamos a tener, adversidades vamos a tener situaciones muy engorrosas en la vida que las vamos a tener que ir solucionando. Entonces yo también necesito saber que tengo que proteger, cómo tengo que invertir esa energía para sostener lo que realmente es importante. Y una de las cosas, y es autocuidado, lo más importante es mi paz. Mi paz mental, mi paz, mi salud mental en general, mi salud física, mi salud social, mi salud laboral. Eso es una de las cosas más importantes. Por ahí hay un dicho que dice, no, pues lo importante es que hay salud, porque sin salud no podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y la salud mental pues está dentro de eso. ¿Cómo me cuido? Y también cómo me estoy vinculando con otras personas. Esa conexión a nivel interpersonal, relacional, es muy importante también. Que debemos de ir viendo cómo cultivamos. Me estoy llevando con personas que realmente me hacen crecer, me estoy llevando con personas que realmente aportan en mi vida, o me estoy llevando con personas que me están autodestruyendo también, ¿verdad? Entonces, eh, y definitivamente es bien importante esto, cómo nos vamos relacionando con los demás. Ya le vamos a ir contestando a Carlos porque es una pregunta bastante interesante que la voy a dejar mejor para más al final. También lo que suele apagar el propósito generalmente, y yo creo que también aquí ya vamos a ir contestando esa pregunta que está en el chat y ya la vamos a abordar, es la sobrecarga, la comparación, el miedo a fallar, la culpa, la rutina sin pausa. Por ahí mencionaron qué es lo que me sostiene, la rutina. Muy bien, pero debe de ser una rutina con pausa. Sin pausa significa que nos estamos excediendo. Por lo tanto,
eso nos puede llevar a apagar ese propósito, a que no lo encontremos, incluso pues ya a ir teniendo también otro tipo de situaciones emocionales que ya pues requieren también una asistencia especializada. El dolor no elaborado, una pérdida, un duelo, una pérdida de trabajo, una pérdida económica, una pérdida de una amistad, de una mascota. Eh, Esas son cosas que me acordé también pues de las mascotas porque hoy precisamente hablábamos con unas amigas de esto. Lo importante que se vuelven las mascotas para uno. Yo actualmente mi perrito tiene 16 años, va a cumplir 17 y justamente ayer estaba un poquito malito ya de sus pulmones porque tiene un problemita en el corazón y bueno, ya lo llevamos al veterinario, bueno, mis hijos lo llevaron al veterinario y pues ahí va recuperándose, ¿sí? Nuevamente, ha estado con los achaques, como dicen, de la vejez, pero ahí va. Y de repente ya sabemos que estamos teniendo casi que un duelo anticipado porque sabemos que ya está mayor. Pero a veces esas cosas de pérdidas también en general, y no solo hablo de pérdidas de vidas o de animalitos, sino también otras pérdidas que podemos tener, la estabilidad de algo, una pareja, por ejemplo, ¿no? Me dejé, me divorcié o pasó algo y pues tuvimos que separarnos y de repente no elaboro bien ese dolor y cuando hablamos de no elaborarlo es que no lo he trabajado o no lo he transformado, donde también tengo que entender que el duelo tiene un proceso, etapas que vamos pasando, que también pues no hay un tiempo como estipulado, ¿sí? A veces cuando digamos dicen, ay, pero si ya hace 6 meses que rompiste con tu pareja o que ya dejaste a tu pareja y cómo es posible que todavía sigas llorando, ¿no? Cada quien también va teniendo un tiempo. Ahora bien, si ya van pasando los meses, los años, sobre todo, y no hemos elaborado ese dolor, ese duelo, debemos de ir también buscando y para eso pues hay ayuda profesional. Y eso es algo que nos puede apagar también el propósito, porque en el dolor, en las pérdidas, a veces también nos podemos encontrar nosotros mismos. Em, y a veces no es que perdamos el propósito, sino que también hemos estado agotados por la sobrecarga, las culpas, estas cosas que les he puesto acá, que son como 6 aspectos que generalmente nos apagan. Y el propósito también en tiempos difíciles, hablando de esas cosas que apagan, pues también es importante saber cómo los vamos trascendiendo. El sufrimiento deja de ser, en cierto modo, sufrimiento cuando encuentra un sentido. Hasta lo que duele y el sufrimiento tiene un sentido. Y uno puede decir, pero ¿por qué? Si es sufrimiento, es algo horrible, ¿sí? Pero al mismo tiempo, el sufrimiento nos puede hacer aprender muchas cosas y a veces no lo queremos ver porque nos estamos tan metidos en lo que me da sufrimiento que no vemos qué podemos hacer con ese sufrimiento, esa actitud que yo voy a elegir ante ese sufrimiento. Y llámese desde sufrimientos emocionales a otras de relaciones o también sufrimientos que pueden ser de enfermedades, por ejemplo, ¿verdad? Y Víctor Frankl pues habla mucho de esto porque a él le tocó vivir en un, como dice en uno de los videos, en condiciones devastadoras, infrahumanas y en las peores circunstancias también. Entonces, definitivamente no todo dolor tiene una explicación que es sencilla
Y buscar el sentido de ese sufrimiento no significa también justificar solo lo vivido, digamos, sino que la pregunta es: ¿qué quiero construir a partir de esto? ¿Sí? ¿Qué quiero construir a partir de esto? Así que vamos a ir haciendo algunas microprácticas que les quiero dejar por acá. Yo les voy a compartir la presentación a través de el chat. También tenemos un chat, bueno, ahorita voy a intentar compartirlo por acá. También tenemos un chat de este webinar por aquellos que se quieran agregar al WhatsApp, ¿verdad? Y si no, pues a través de las redes también lo podemos compartir. Igual se les va a mandar también por correo y por WhatsApp. Y esas microprácticas para reactivar la vida, sí, son esas pequeñas acciones con significado. Insisto, el propósito de vida no está en cosas grandes, pero a veces las buscamos en cosas grandes. Uno, pausas diarias, un acto de cuidado, un acto de vínculo, que significaría acercarme a alguien o pedir apoyo también, un acto de aporte y un acto de gratitud. Son pequeños pasos que pueden hacer grandes cambios. Entonces, quisiera que hoy se comprometieran cada quien con ustedes mismos, hicieran un pacto personal con ustedes mismos y elijan de estas 5 cosas, una cosa que van a hacer, que pueden hacer hoy, en el resto que queda de la noche, y una cosa que quieran hacer en cada día de la semana. ¿Sí? Son cosas que son microprácticas que nos van a ir enseñando a tener un significado en nuestra vida. Y importante que el propósito se fortalece cuando se practica. El propósito no, vuelvo a insistir, no es una revelación. No es algo que solo apareció y ya lo sentí. No, es algo que lo tenemos que practicar. Y mucho menos a esperar a tenerlo todo claro. Entonces, vamos poco a poco. Sí hay un ejercicio más amplio, más grandes, ¿no? Que se pueden ir trabajando para trabajar el sentido de la vida, pero sí lo tenemos. Ya vamos también a ir contestando las preguntas que están aquí, porque sí, ya las veo, ya las he visto y las vamos a ir respondiendo. Ya vamos a ir terminando. Otro ejercicio que les traigo el día de hoy es una carta que se puedan escribir a ustedes, ¿sí? Y aquí podemos integrar muchas cosas y pueden completar estas frases. Y esa carta breve desde mi yo consentido, ¿sí? No desde mi yo con reclamo, ni de mi yo juzgativo, ni de mi yo juez, sino esas frases que podemos completar desde ese yo consentido, tratándome con amabilidad, con cariño, ¿sí? A veces tratamos con amabilidad a muchas personas, pero cuando me refiero a mi persona, me trato de la peor forma. No hay coherencia entonces ahí, no hay un sentido. Y estas frases pueden ser, pueden haber muchas más, pero les dejo estas 4 para que las puedan trabajar y reflexionar. Hoy reconozco que tengo muchas cosas por las cuales estoy agradecida, ¿sí? O hoy reconozco que debo de transformar más mi actitud hacia esta situación en otra, ¿sí? Una parte de mí necesita, ¿qué? Paz, tranquilidad, necesita afecto, necesita dinero, ¿sí? O sea, ¿qué parte? ¿Qué necesita? ¿Qué necesito ese yo? Algo que todavía tiene sentido para mí es
Y esta semana elijo dar este pequeño paso y lo escribimos ahí. Yo quisiera eso, que hoy mi sentido de esta y el propósito de esta conferencia es que nos vayamos con algo pequeño para ir paso a paso en este camino. Y aquí les dejo un plan de 7 días. Un paso con significado. Del insight a la acción. El insight es como yo también estoy interiorizando de que no, debo de trabajar en esto porque sí, esto me está quitando paz, esta carga la tengo que soltar, esto tengo que hacer esto aquí y decir, ok, vamos a la acción. Por ejemplo, el día 1, ordenar una intención, define qué quieres cultivar esta semana. Es decir, vamos a trabajar cada una de estas cosas por 7 días, una por día, por 7 días. El día 2, hacer una pausa real. Date un respiro consciente durante el día. En el día 3, cuidar el cuerpo. Muévete, hidrátate, descansar. Tu cuerpo también necesita. Pero es que a veces queremos hacer estas 6 cosas de un solo. Y no, una cosa a la vez. El día 4, conectar con alguien. Habla, escucha, comparte. No estamos hechos para cargar solos. También hay que saber a quién, ¿verdad? Porque no vamos a buscar a personas que sabemos que tampoco responden. El día 5, que más bien nos llegan a cargar más. El día 5, aportar algo pequeño. Un gesto, una ayuda, una palabra amable. Lo pequeño también transforma. ¿Cuántas veces a veces vamos en la calle y no saludamos? O llegamos al trabajo y no saludamos. O incluso nosotros mismos no nos saludamos en la mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos miramos al espejo y nos decimos, ay, qué bonito estás hoy. ¿Sí? El día 6, agradecer algo concreto, reconocer lo bueno, por pequeño que parezca, cambia tu mirada. Hay que cambiar la perspectiva de muchas cosas que tal vez estamos viendo. El día 7, revisar qué aprendí. Ya va a ser un día como de autovaloración. Reflexiona qué descubrí, qué me hizo bien, qué quiero seguir construyendo. Son 7 cosas que dejo en este plan. ¿Para qué? Para que fortalezcamos la práctica. Y de esta forma fortaleceremos también el propósito. Y al mismo tiempo, pues sí, es importante hablar de los momentos adversos, de adversidad, donde pues hay muchas otras cosas que nos abruman. Y el propósito también se puede transformar en nuevas etapas, en pérdidas, en procesos de transición. Podemos encontrar ese sentido. Y de igual forma no es necesario tener todas las respuestas, vuelvo a insistir. Si no encuentro todas estas respuestas, no es que, ay, ya me voy a preocupar hoy y no voy a dormir, no. Porque ya están. Si estamos aquí es porque hemos decidido iniciar este proceso también de tener un mejor propósito de vida, de transformarnos, de ir desarrollándonos también en el día a día. Hay momentos en que la vida nos cambia la dirección hacia donde vamos. No lo imaginábamos. Un duelo, un hijo se me fue de la casa, cambios de salud, la menopausia, que también nos hace estragos a veces en nosotros como mujeres, y también la andropausia en los hombres. Esos cambios hormonales, las separaciones, las jubilaciones, los giros laborales. El tener que cuidar a una persona y no pensaba que la iba a cuidar. En esas etapas el propósito no siempre va a ser hacer más, sino en comprender que necesito aceptar, que necesito reconstruir y que necesito cuidar. Tengámoslo siempre presente, porque siempre vamos a tratar de resolvamos, pero no nos detenemos
a pensar que necesito aceptar, que necesito reconstruir y que necesito cuidar. No siempre se va a tratar de volver a la persona de antes. Aquí en consulta muchas veces me dicen, es que yo quiero ser la misma persona de antes. No, no vamos a volver a ser la persona de antes. Vamos a ser mejores, esa es la idea. Incluso cuando ya venimos a un proceso terapéutico, pues eso buscamos, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que descubrir quién necesito ser ahora, hoy, con lo que tengo y con lo que no tengo, con la adversidad. Si hoy hay ansiedad, cansancio, desaliento, también el propósito puede empezar por algo muy pequeño. Cuidarme, pedir apoyo, sostener mi proceso, no dejarlo y dar un paso posible, algo que podamos dar, que no me cargue. Por eso es importante saber y estar consciente de que el sentido de vida no niega el dolor, pero sí puede orientarnos con mayor humanidad en medio de él. Y cuando hablo de más humanidad es quererme también a mí mismo, aceptarme como soy, aceptarme en la situación en la que estoy, no juzgarme, no culparme, porque eso lo que va a hacer es, nos va a ir no sosteniendo también este propósito, sino que al contrario va a ir afectando que lo podamos ir desarrollando. Y para ello también importante una brújula en esta etapa. Les invito pues a responder también a estas preguntas y por eso les digo, les voy a compartir estas imágenes y les voy a compartir también la presentación que está en línea para que ustedes puedan hacer este ejercicio en algún momento y tomarse el tiempo. Parte de esos plan de 7 días, si quieren también cambiar uno, pues puede ser responder estos ejercicios que les he dado. Y en esta brújula de el buscar en esta etapa mi propósito, mejorar mi desarrollo personal, crecer en esa parte personal, puedo contestarme 4 preguntas que van a ser orientadoras y que me van a dar los cuatro pues, puntos cardinales. ¿Qué experiencia o cambio está marcando mi vida hoy? ¿Qué necesito aceptar, despedir o soltar en esta etapa? ¿Qué sigue siendo importante para mí aún en medio de lo que estoy viviendo? ¿Y cuál es el paso pequeño y posible que puedo dar esta semana? Siempre terminamos con esa pregunta, ¿cuál es el paso pequeño y posible que puedo dar esta semana? Y no necesitamos resolver todo en nuestra vida y tener ya el éxito y tener todo estable, no. Lo que más necesitamos es reconocer que vamos a cuidar y cuál es el siguiente paso posible de hacerlo, paso a paso. El propósito no se construye de la noche a la mañana, no se construye en una sesión de terapia, no se construye con una conferencia, sino que se construye un paso pequeño a la vez. ¿Qué quisiera que se lleven hoy? Pues un compromiso. En primer lugar, una verdad que hoy reconozco de todo lo que hemos hablado hoy. Una carga que puedo soltar un poco, aunque sea, porque muchas veces no podemos soltar de una sola vez también. Y un paso pequeño que sí puedo dar. 3 compromisos que se pueden llevar el día de hoy. Y pues también desearles que su propósito no sea una presión, no puede ser una carga, sino una forma más consciente y amorosa de volver a la vida.
sea, si andamos buscando el propósito es porque no nos sentimos vivos, posiblemente, y porque estamos un poco confundidos. Entonces es también estar más conscientes. Eso es fundamental. Y así empezar a dar esos pequeños pasos, empezar a saber, a reconocer esa verdad, eso que tal vez no he querido ver, a soltar cargas poco a poco y a dar pasos pequeños que sí pueda dar. Les dejo también pues nuestras redes sociales, pueden escanear el código y si no, pues igual también se les vamos a pasar a través de el chat. Voy a contestar las preguntas que están también aquí en el chat, los comentarios, porque sí, pues es muy importante también lo que me comparten, me ilusiona mucho poder también saber qué opinión y qué dudas estamos teniendo. Por acá nos habla Carlos, dice, podemos mirar un propósito no descubierto en nuestra vida como si fuese una carga. Bueno, está profunda, como les decía, su pregunta, ¿verdad? Y yo creo que volvemos a esa parte de mirar nuestro propósito más bien en la adversidad, diría yo. Y sí, volver a agarrar esa frase de no podemos ver el propósito como una carga tampoco. Tenemos que ir alivianando también esas cargas que nos van produciendo mucha ansiedad, frustraciones, incluso nos pueden llegar a alterar nuestro estado de ánimo. Entonces, sí, de repente podemos ver cargas también, pero más que la carga es una adversidad, es algo que nos está pasando y que yo necesito tal vez en ese momento más elegir cuál va a ser la actitud hacia esa situación o hacia eso que me produce malestar, que me produce incomodidad. Entonces es muy importante. Sí, vamos a compartir también, Carolina, la presentación, ¿verdad? Dice por acá otra persona, buenas noches, le agradezco que mencionó que también compartió la presentación por correo, claro que sí. ¿Cómo hacer? Nos menciona otra persona por acá, ¿cómo hacer una misión y visión personal o ser lo mismo que un propósito? Bueno, la misión y la visión son tal vez términos un poquito generales que sí tienen que ver mucho con nuestro propósito definitivamente, porque es como yo me miro. La visión es como yo, ¿verdad? Ver, visión, como yo me miro en un futuro. Sí, y eso definitivamente, pues si me quiero ver como, por poner un ejemplo sencillo, como un médico y graduado y atendiendo pacientes, pues eso es una visión. Y yo necesito pasar por un proceso de desarrollo personal, de preparación, de habilidades, de aprendizaje para llegar a esa visión. Y también la misión básicamente es lo que yo soy hoy. Entonces, sí tienen que ver con el propósito definitivamente, ¿verdad? Pero ya el propósito de vida va más allá de cosas tal vez más tangibles, porque de repente la visión como yo me quiero ver se queda tal vez un poco más corto y la misión lo mismo. El propósito ya es aprender inclusive a ir viviendo cada etapa, a transformar ciertas adversidades también en esa oportunidad de crecimiento personal. Entonces, esa misión y esa visión también puede variar a través de las etapas, ¿sí? Entonces, y pues ese es el punto también donde se debe de trabajar con preguntas más, con más profundas, más de reflexión, más de autoanálisis, más de autoconocimiento, ¿verdad? Esos aspectos que también les mencioné, esas conexiones que podemos hacer
Entonces el propósito es más amplio que una misión y una visión. Pero se puede empezar, buena idea. De hecho, empezar por construir una misión y una visión. Y para esto generalmente hay fórmulas, ¿no? O sea, la misión es, soy, ¿verdad? Así como las instituciones que dicen, soy una institución eh, portadora, perdón, que brinda servicios, no sé qué, ¿verdad? Ya es como que da lo que hace en ese momento. Sí puede partir de ahí porque ese es un autoconcepto que yo puedo tener de mí. Y la visión es quiero ser una persona exitosa en la vida o no sé, ¿verdad? Pero el propósito va más trabajado, más elaborado, más de reflexión, más de introspección, y pues se puede ir trabajando a partir de algo. Un pasito, dar un pasito, ¿verdad? Es importante. Y bueno, dice también acá que sí, yo agradezco este momento de oportunidad de abrir nuestra mente. La grabación también se la vamos a compartir, ¿verdad? Y de hecho también voy a tratar de hacer un artículo para que aquellos que también pues quieran leerlo después de un resumen de toda esta conferencia, ¿verdad? Así que pues es muy importante, ¿verdad? También que decidió escuchar, ¿verdad? Y esa era la idea, que escuchemos hoy. Les dejo varios ejercicios, les dejo varias cosas que ustedes pueden ir también haciendo y reflexionando. Y hoy pues quiero que también vayan tranquilitos a dormir, no estar pensando en todas estas cosas, no estar pensando ay, mi propósito y ya, ¿verdad? Producir más ansiedad. No, yo pienso que es muy importante que nos queramos, que nos tratemos, vuelvo a insistir, con amabilidad. De ahí empieza mucho esta parte del crecimiento personal, este propósito de vida, de cómo nosotros nos estamos tratando, de cuál es ese discurso que nos estamos también diciendo y de cómo estoy percibiendo también las cosas que nos están pasando, aunque sean cosas desagradables, aunque sean cosas que no nos gusten, que sean fastidiosas, y es también ir buscando otras herramientas, ¿verdad? Y bueno, si ya no hay más preguntas, espero pues haber también brindado, ¿verdad? Pues algunos recursos importantes. Muchas gracias a todos y a todas por su pues atención. Muchas gracias por las felicitaciones, pues también gracias a ustedes por estar atentos en este espacio que más que nada queríamos regalarlo de forma pues reflexiva y para nutrir nuestra salud mental, nuestra alma, nuestra parte también espiritual, porque creo que aquí entra todos esos espacios. Así que nos despedimos y trataremos ya de el día de mañana compartirles todo, si no, pues a más tardar el jueves estaremos compartiéndoles la grabación y todo lo demás. Les voy a dejar por acá si alguien se quiere añadir al chat de WhatsApp que tenemos, pues también lo pueden hacer, solo le van a tener que dar clic. Permítanme, vamos a ver, vamos a compartir por acá, porque así pues también ya por ahí pueden ingresar y por ahí se los estaremos compartiendo de forma más expedita. Muchas gracias por la excelente conferencia, muy importante para nuestro desarrollo personal. Buenas noches. Y bueno, con esto nos despedimos. Buenas noches, que estén bien y vamos adelante con un pasito a la vez. Adiós. Muchas gracias. Adiós.